Muchas gracias y bienvenidos todos y todas a esta otra clase del curso de Introducción a la Teología, auspiciado por la Catedral de San Pablo. Antes de comenzar, quiero reconocer y de nuevo dar la bienvenida a quienes están participando en el curso, sea en vivo o después de manera grabada, en varias ciudades de Estados Unidos, de México, de Venezuela, de Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y Argentina. Jamás nos imaginamos al principio que tuviéramos un éxito así tan geográficamente amplio. Así que muchísimas gracias por permitirle a la catedral y a este servidor servirles. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir con este curso. Hoy vamos a hablar de la Trinidad. Los cristianos decimos que Dios es Trinidad. Primero hay que entender de que esto es lo común, pero hay grupitos de cristianos que niegan que exista la Trinidad. Eso para empezar. En segundo lugar, estamos hablando aquí desde la perspectiva de lo que yo he llamado el catolicismo occidental, que es la comunión anglicana, la comunión romana, la comunión veterocatólica y la mayoría de las iglesias luteranas. Es posible y no es posible. Hay otras, pero eso es, por así decir, las agrupaciones más grandes dentro de lo que yo he llamado el catolicismo occidental. En el catolicismo occidental, ciertamente, Dios es Trinidad. Eso no, nadie hoy en día lo pone en duda. El problema es, ¿y qué quiere decir eso? Y más fácil se repite un credo que se entiende. Así que vamos a ver si podemos entender un poco. Pero primero hay que darse cuenta y reconocer con toda tranquilidad, no es ninguna vergüenza hacerlo, de que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de quien no puede ser definido, de quien no puede ser conceptualizado, de quien no puede ser explicado. Si Dios existe, Dios está más allá, y yo creo que existe, Dios está más allá de toda capacidad humana de comprenderlo. Dios no es ni puede ser objeto de nuestro conocimiento. Y eso no quiere decir que sea una vergüenza, que lo que podamos decir, entonces, qué barbaridad. No. Eso es simplemente reconocer que lo que podamos decir nosotros, expresar nosotros o entender nosotros es solamente lo que nosotros podemos decir, entender y explicar. Y como decían en el jardín infantil cuando yo era pequeñito, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Si soy humano, es como humano que yo entiendo, que yo explico, etc. Y eso implica que, por lo tanto, Dios está más allá de lo que yo pueda explicar, entender, etc. Y eso no es ningún problema y eso siempre lo hemos creído los cristianos. Eso no quiere decir, sin embargo, que nos vamos a quedar mudos en referencia a Dios. No nos vamos a quedar mudos. Lo único que quiere decir es que no podemos caer en la idolatría barata de creer que lo que yo digo de Dios es Dios. Y yo puedo decir verdades sobre Dios. Dios es bueno. Eso no es ninguna mentira. Pero bueno es lo que yo entiendo por bueno. Lo que nosotros entendemos por bueno. Y Dios no está preso a ser bueno como nosotros definimos ser bueno. ¿Se entiende? Luego, no podemos caer en la idolatría barata de creernos que nosotros podemos definir a Dios. Podemos hablar de Dios y en verdad, pero esto está muy lejos de ser Dios. ¿Okay? Lo que decimos de Dios es, no tiene que ser falso, pero siempre es humano. Entonces, ¿de dónde surgen las doctrinas trinitarias si no podemos decir nada de Dios que sea Dios? Hablar de que Dios es tres es un poquito así. Bueno, pues fíjese.
Los cristianos no siempre creyeron en la Trinidad, por lo menos en lo que hoy consideramos el significado de la expresión Trinidad. Los cristianos siempre creyeron que existe un solo Dios. El cristianismo siempre fue una creencia en un solo Dios, monoteísmo. Y ese Dios siempre fue considerado el Dios de Israel, el Dios que liberó al pueblo judío de la esclavitud en Egipto, etcétera, 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 que habló por los profetas y todo lo demás. Sí, el Dios de Israel no es un Dios cualquiera, pero es un Dios que tiene historia de relacionarse con los seres humanos y particularmente con un pueblo. Existe un solo Dios. Eso siempre lo han creído los cristianos. También siempre han creído los cristianos que Jesús es el Mesías enviado por Dios. El que Mesías, acuérdense que también significa en griego, esta es la palabra basada en el hebreo, pero si fuéramos a hablar basado en el griego sería Cristo. ¿Okay? Entonces Jesús es el Mesías, el Cristo enviado por Dios para proclamar que el reino de Dios ya ha comenzado, etcétera, etcétera. Ya hemos visto todo eso. Eso siempre lo han creído los cristianos. Los cristianos también siempre han creído que Dios también envía su espíritu. ¿Okay? En hebreo, la expresión más común para lo que los cristianos llamamos espíritu es soplo. Dios sopla vida y comienza la vida. Dios sopla esto, Dios sopla aquello. Luego, Dios también envía su espíritu. ¿Okay? Luego, no estamos hablando de fantasmas aquí. Pero nada de esto todavía es lo que se entiende hoy por Trinidad. Nada de esto todavía dice que hay un Dios que es trino. Pero de ahí viene. ¿Y por qué lo digo? Existe un solo Dios que los cristianos siempre hemos creído que es solidario. Solidario con nosotros y con la creación. Recuerden, yo lo expliqué en una clase de las primeras, que cuando hablamos de la palabra compasión, compasión quiere decir el que arrima el hombro con uno, el que sufre con uno, el que camina con uno, con pasión. ¿Okay? Lo único que pasio originalmente no quería decir pasión de sufrir, sino pasión de endure, se diría en inglés, de aguantar lo que sea juntos. En francés empezó a usarse la palabra solidarité para decir eso. Están tan juntos, están así uno junto al otro, apoyándose uno al otro, que son un sólido. Luego la solidaridad es la cualidad de ser uno. Luego Dios es solidario con nosotros. Creemos en ese Dios. Creemos en un Dios que quiere un mundo nuevo. Creemos en un Dios que habló por los profetas. Creemos en un Dios que envió a Jesús como Mesías. Un Dios a quien Jesús, según nos cuentan, llamaba de Abba, que no es el padre, eso es demasiado formal, papá o papito. Luego, Abba lo que es algo que implica una familiaridad, una intimidad que no es de padre. No. Abba, oye, papá. Es de tratar de tú en vez de usted. Y a este Dios es a quien los cristianos oraban y con quien se comprometían en el bautismo. Desde el primer momento. Y oraban y se comprometían con ese Dios en el bautismo en nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, para poder vivir como Jesús nos pedía que viviéramos. Las primeras doctrinas trinitarias primero nacen y se desarrollan de la práctica y la experiencia de la oración, de la liturgia
y de la vida. Y si liturgia incluye oración, pero hay una distinción aquí. Usted puede orar en la privacidad de su casa, pero la liturgia siempre es pública, siempre es comunitaria. Luego es la oración de la comunidad. Entonces, en la práctica y en la experiencia vivida de oración y liturgia y en la experiencia de vida de ser cristiano, de esas tres fuentes surge y empieza a desarrollarse lo que hoy llamamos toda la doctrina trinitaria. ¿Okay? Y surge de ahí porque oramos al Padre en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Y vivimos la vida según la voluntad del Padre en nombre de Jesús, como Jesús nos enseñó por el poder del Espíritu Santo. Luego, es en el vivir, en el orar, en el compartir, en que los cristianos empiezan a darse cuenta que hay una experiencia de Dios que es orada, celebrada y vivida antes que yo la ponga en palabras. Luego de esa experiencia de Dios que es orada, celebrada y vivida, antes que yo la ponga en palabras, es que surge las doctrinas sobre la Trinidad. En el Nuevo Testamento, y recuerden que el Nuevo Testamento no se escribió mientras Cristo estaba en vida. El Nuevo Testamento se escribe por la segunda y durante la segunda y tercera generaciones cristianas. ¿Okay? Entonces, en el Nuevo Testamento ya empiezan a haber referencias a que Jesús muestra o refleja a Dios. ¿Okay? Pero hay que tener cuidado de no saltar a querer ver declaraciones de la divinidad de Cristo en los evangelios. Ni siquiera en las cartas de Pablo. Lo que es más, un himno muy famoso que él usa, que si mi memoria no me falla, en Filipenses, él que era de condición divina, no se aferró celoso a su divinidad, etc. Acuérdense que esa es la letra de una poesía, de un canto. Y a no ser que usted quiera tomar la poesía literalmente, usted tiene que leer la poesía como poesía. Como cuando un nieto suyo, un hijo suyo le dice, yo te quiero así. De veras, nada más que 1 metro. No, eso no es lo que está diciendo el muchacho. Luego hay que entender que lo que es poesía, lo que es una metáfora, no se puede tomar literalmente. ¿Okay? Luego ellos empiezan a decir que Jesús muestra o refleja a Dios. Pero yo no creo que ningún autor de los evangelios, por ejemplo, diría cuando lo estaba escribiendo, no, sí, ciertamente, la Trinidad. No. Aguántese que por tan rápido no fueron las cosas. El cristianismo nace en el mundo judío de Galilea, en el mundo campesino. Y empieza a extenderse, curiosamente, no en el mundo campesino del Imperio Romano primero, llegará a ese mundo campesino, sino que llega primero al mundo de los pobres en las ciudades. Entonces sale de Palestina y empieza a entrar en las ciudades del mundo romano, donde hay muchísimo pobre y donde hay muchísimo pobre que son los más pobres, los esclavos, porque no tienen ni siquiera su libertad. Entonces empieza a entrar y empieza a crecer en ese mundo. Y empieza a crecer en ese mundo, pero en ese mundo hay contextos culturales nuevos que en Galilea no tenían. Allí tenían los suyos. Pero cuando llegan a otros lugares, están enfrentándose a tratar de entender, y los nuevos cristianos que surgen de ahí tienen que tratar de entender y explicarle a otra gente que son culturalmente como ellos y no como los primeros apóstoles, de qué se trata el cristianismo. Todavía estamos en el tiempo de las persecuciones, digamos los años 200, 300, 200 por ahí, y el inicio de los 300.
Entre cristianos realmente hay alguna que otra controversia, pero no hay tiempo para las grandes controversias. Hay que ver cómo uno, por un lado, da la cara y es cristiano, y por otro lado, sigue viviendo. Entonces, no hay chance para darse el lujo de sentarse a hablar de qué significa la unión hipostática y todas esas cuestiones. De eso no están hablando ellos. Lo nuevo que van descubriendo, palabras y conceptos que encuentran en sus nuevos contextos culturales, los cristianos empiezan a usarlos para tratar de explicar qué es lo que pasa a los perseguidos, tratar de dar esperanza en medio y fuerza en medio de todo eso. De ahí, ustedes recuerdan que ya lo vimos, surge el hecho de que ustedes perseguidores no quieren destruir matando el cuerpo. No, nosotros, ustedes saben, si lo creen también, que tenemos almas que van a sobrevivir y esas almas se van al cielo. Un judío hubiera dicho que ¿qué? Cielo es sinónimo de Dios. ¿Cómo que esas almas se van a convertir en Dios? Porque ir al cielo era decir que usted era divino. Entonces, un judío no hubiera dicho eso, pero en el contexto de las ciudades y entre los pobres de aquella época, empieza a tratar de entender de que aunque nos maten, este no es el fin de nosotros, a dar esperanza, a dar fuerza para encarar las persecuciones. Y ahí entran conceptos anteriores al cristianismo en mundos paganos, alma y cielo, que es donde está Dios, pero ya no es Dios. Al inicio del cuarto siglo, de los años 300, terminan las persecuciones. Diocleciano fue el último, el emperador Diocleciano, el último de tener una persecución así en serio. Pero terminan las persecuciones y coincide un poquito, casi a la misma vez, en que un fulano que es un general, hoy diríamos un general, del ejército romano, empieza a ganar una guerra civil y acaba convirtiéndose en emperador. Y él se da cuenta que hay mucho cristiano y yo necesito que me apoyen. Y ese señor, Constantino, empieza a decir, no, si yo vi en el cielo una cruz que me decía, por este signo vas a vencer, y míreme aquí, yo vencí por el signo de la cruz. Un poco conveniente porque más nadie vio la tal aparición. Pero también por otro lado, Constantino nunca se hizo cristiano hasta cuando se estaba muriendo, lo bautizaron. Entonces uno se pone a pensar hasta dónde estamos aquí en la presencia de un gran político. Y gran político era, eso está demostrado. Pero llega Constantino, se acaban las persecuciones y al poquito tiempo el cristianismo hasta se convierte en la religión oficial del imperio. Y ahí comienzan las controversias, pero así en grande. Los cristianos, como ya habíamos dicho, oraban al Padre por medio del Hijo en unión del Espíritu. Pero hasta que ya pararon las persecuciones, empieza alguna gente a decir, ¿y qué relación tienen estos tres? ¿Qué relación tienen estos tres? Bueno, el Padre es Dios y Jesús es el Cristo enviado por Dios. Y, sí, pero ¿por qué le llama Padre? Ah, bueno, porque se sentía como su hijo. Y esta nunca había sido una pregunta muy desarrollada en tiempos de los apóstoles ni en los 2 siglos que siguen. Hubo controversias serias de que si Dios había adoptado a Jesucristo como hijo en el bautismo de Jesús, pero que antes no lo era, por lo tanto, etcétera, etcétera. Hubo toda una cantidad de otras controversias, pero ninguna como lo que causó un fulano que se llamaba Arrio. Arrio era un presbítero, un sacerdote cristiano,
de la ciudad de Alejandría. Alejandría estaba en Egipto y la fundó Alejandro Magno, de ahí el nombre. Entonces, Alejandría, que sus ruinas están todavía en Egipto y todavía hay un pueblito funcionante que se llama Alejandría ahí pegadito. Alejandría en aquella época y anterior a esa época era la gran ciudad de la cultura. Era el centro cultural, por así decir, de todo el mundo del Imperio Romano. Más que Atenas, más que Roma, más que cualquier lugar. Usted quería bibliotecas, dicen, y aquellos eran libros escritos a mano, acuérdense, las bibliotecas. Usted quería bibliotecas, usted no iba a la capital imperial, usted iba a Alejandría. Usted quería los mejores maestros en lo que fuera, usted se iba a aprender con ellos a Alejandría. Era el centro cultural, era el centro cultural. Y Alejandría se convierte en una ciudad cristiana cuando entra el cristianismo a ser ciudad, a ser la religión oficial. Y desde muy temprano hubo cristianos en Alejandría. Y este señor Arrio era un presbítero en Alejandría, en un lugar famoso por sus discusiones y sus filosofías y por lo que hoy llamaríamos matemáticas y física, etcétera, etcétera. El arrianismo, básicamente, el pensamiento de Arrio, el arrianismo, básicamente tenía estos tres pedazos. Uno era decir que el Hijo, Jesús, el Hijo era la primera criatura de Dios, por quien todo fue hecho, pero no es Dios. Esto se convirtió en algo sumamente popular, porque parecía muy razonable, en algo sumamente popular entre obispos, presbíteros y los que ahora empezaban a aparecer cristianos cultos, académicos y gente que escribía libros y todo eso. Pero esto de que Jesús era la primera criatura, pero no era Dios, era el Mesías, pero no era Dios, iba directamente en contra de lo que creía la mayoría de los cristianos. Esto no resonaba con la fe de la inmensa mayoría, que acuérdense, eran gente de ciudades y pueblos y gente pobre, que no tenía el lujo de poder sentarse a pensar, ¿y cuál es la relación entre el Padre y el Hijo? Entonces, gente que tenía que luchar mucho para ganarse los frijoles. Entonces, la inmensa mayoría, su fe era que ellos adoraban a Jesús. Para ellos que les dijeran que Jesús no es Dios, no era cuestión de ¿y cómo se explica? Sino de que nosotros rezamos al Padre en comunión con Jesús, etcétera, unidos a Jesús con el poder del Espíritu Santo y todo eso, pero ellos adoraban a Jesús. No explicaban cómo ni por qué, sino que para ellos era evidente. En su vida y en su oración, ellos adoraban a Jesús. Y lo que estaba diciendo Arrio era directamente en contra de eso. No adoren a quien no es Dios. E inmediatamente hubo oposición al arrianismo, así como se hizo sumamente popular al punto que un famoso obispo y teólogo contemporáneo dijo que un día el mundo se despertó y se descubrió arriano. ¿Okay? Jerónimo dijo eso. La cosa es que desde el principio hubo oposición al arrianismo. Y quien llevó la batuta de la oposición fue el obispo de Alejandría, el obispo de Arrio, un señor de nombre Atanasio, que era
también muy culto. Entonces, él decía, si algo se opone a la fe del pueblo, eso no puede ser la fe de la iglesia, porque la iglesia es el pueblo. Entonces, si usted cree que el pueblo está equivocado, usted tiene que explicar, pero no es simplemente decir, no, es que son una serie de gente ignorante y todo lo demás. El arrianismo sufría mucho de lo que todavía hasta el día de hoy conocemos, de tanta gente que se cree que porque tiene educación o porque tiene lo que sea, que por eso ellos saben y los demás son unos ignorantes. No, no, déjese de eso. Atanasio y los que estaban a favor de lo que él estaba tratando de defender se oponen, sí, se oponen al arrianismo porque el arrianismo se opone a la fe del pueblo. ¿Okay? Y ellos dicen que Cristo, Atanasio y los que se oponen al arrianismo, dicen que Cristo no es una criatura, ni siquiera la primera criatura, sino que, y es interesante lo que dicen, la expresión eterna de Dios. La expresión eterna de Dios. Si ustedes se acuerdan, al principio era de que en tiempos de los evangelios, esto es un reflejo de la divinidad de Dios. Ahora resulta de que ya es la expresión eterna de Dios. Ahí ya se ha dado un paso. Y creció la oposición al arrianismo, pero también creció la oposición a Atanasio y los que estaban a favor de él. Y la controversia entre los dos bandos crece y crece y crece y crece. Y en el medio de todo esto está Constantino tratando de mantenerse en el poder, queriendo contar con los cristianos, y esto se le está yendo de las manos. Por lo tanto, por motivos políticos, Constantino ni se imaginaba el impacto que iba a tener. Por motivos políticos, Constantino inventa lo que hoy reconocemos como el primer concilio ecuménico. Un concilio ecuménico hasta el día de hoy es todos los obispos de la iglesia que se reúnen para hacer decisiones, para hacer sugerencias, incluso hasta para dictaminar leyes que se llaman cánones, etc. Entonces, un concilio ecuménico, una reunión de todo el mundo conocido, eso es lo que significa. ¿Okay? La ecumene es el mundo conocido. Entonces, por motivos políticos, Constantino le dice a los obispos, o ustedes están presentes en esta reunión, o se van al exilio, o los meto a todos ustedes en la cárcel. Entonces, ahí no había mucho chance de, a no ser que tú te quieras buscar un pleito con el emperador, ve a la reunión. Pues obligados, allá van. En el año 325, luego se acaban, 300 y un poquito, se acaban las persecuciones. Luego esto es casi enseguida. Y se reúnen en un pueblo afuera de Constantinopla. ¿Se acuerdan la última vez que vimos que Constantino no es que tuviera un ego muy grande, ¿verdad? Pero cambió la capital a otra, de Roma a una ciudad que él fundó que se llama Constantinopla, que es la que hoy se llama Estambul. Obliga a los obispos a reunirse en Nicea. Y por lo tanto es el emperador el que inventa la idea de concilio ecuménico y el que convoca al primer concilio ecuménico, que es en Nicea. Y los obispos allí reunidos escriben, después de muchas discusiones, etcétera, deciden que, bueno, vamos a escribir qué es lo que creemos que cree la Iglesia, para aclarar esto de una vez. Y ahí surge el credo de Nicea. ¿Okay? El credo. Y entre todas las cosas que dice que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza. En griego es la palabra usía, la misma naturaleza. Y dice también que el Hijo fue engendrado, no creado. Y dice además que es Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Si recuerdan, eso es lo que repetimos todos los domingos en la Eucaristía. Pero ellos hacen su credo, votan, no todos están a favor, pero la mayoría estuvo a favor. Y Constantino dice, pues se acabó el pleito. Yo como emperador decreto que esto es lo que hay que enseñar y al exilio o a la cárcel al que se atreva a enseñar lo contrario. Ante eso, mucha gente se cayó, pero empieza a surgir, una vez que Constantino se va a mejor vida, se muere, entonces empiezan a surgir más controversias. Y una que surge casi enseguida es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del Espíritu Santo? Luego ya no se puede discutir de que el Padre y el Hijo sean de la misma naturaleza, eso ya no se puede discutir, pero el Espíritu Santo todavía es discutible. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Todo el mundo sabía que el Espíritu Santo venía de Dios para hacer la voluntad de Dios, etc. Ajá. Pero entonces estamos hablando de un qué, no de un quién. Y ahí es cuando empieza otro pleito enorme entre cristianos de qué estamos hablando cuando hablamos del Espíritu Santo. Y antes esa controversia nueva, Teodosio, que era el emperador de turno, convoca al segundo concilio ecuménico en el año 381 y en Constantinopla. Constantino convocó el primer concilio ecuménico, que es el primero de Nicea. Y después, el segundo concilio ecuménico es el primero de Constantinopla. ¿Por qué? Porque después hubo un segundo en Nicea y después hubo un segundo y tercero en Constantinopla, pero por otras razones que no tienen nada que ver con la Trinidad. Los obispos reunidos en Constantinopla en 381, también con aquello de que o se reúnen o van para la cárcel, deciden no crear un nuevo credo, sino añadir al credo de Nicea, que era oficial ya, estas expresiones sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. ¿Okay? Y en esto, clarísimo, si recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo, ahí no queda la menor duda que estamos hablando de un quién. Y que procede del Padre, etcétera. Luego, así no hay la menor duda. Están diciendo que engendrado también por el Padre, no en el mismo sentido del Hijo, pero también procede del Padre. No usan la palabra engendrado para evitar la posible confusión de que también es hijo. No, aquí nada más que hay un hijo. ¿Okay? El problema es que la palabra procede del Padre. En griego es eponeuma omai. ¿Okay? Proceder. En latín, la traducción sería procedere. ¿Ok? Lo que pasa es que este verbo y este verbo no significan exactamente lo mismo. Sí, significan proceder, pero no exactamente lo mismo. Y si uno no se da cuenta, uno puede pensar, como pensaron un montón de gente en el mundo occidental que hablaba latín y no griego, en Europa occidental, que el credo está dando una interpretación arriana. Esto que estaban añadiendo en Constantinopla, en el concilio de Constantinopla, esto es arrianismo. ¿Por qué? Porque si procede solo del Padre, entonces el Padre es superior al Hijo. Y eso en teología cristiana y en doctrinas sobre Trinidad es inaceptable. Que el Padre sea superior al Hijo o superior al Espíritu Santo.
Entonces, el sentido de proceder, no estamos hablando de que hay uno y entonces viene otro que antes no existía hasta que no procediera de eso. Eso no es lo que quiere decir esto, pero sí es lo que se podría interpretar con esto. Y por eso la expresión procede del Padre comienza a tener una cantidad de interpretaciones medio raras en el mundo que hablaba latín. No en el mundo que hablaba griego, sino en el mundo que hablaba latín. Hasta que un tiempito después, unos siglos después, en el occidente añadieron y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo, que es en muchas de las iglesias del catolicismo occidental, se usa esta añadidura, y del Hijo, para evitar que se pudiera entender que había en la Trinidad uno que era superior a los demás, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto va a causar otra controversia que va a durar siglos, y es: alguien que no sea un concilio ecuménico tiene derecho a meter frases nuevas en un credo de un concilio. Y eso va a ser un lío pero bueno. Y con el tiempo, al poquito tiempo, surge otra controversia. De tanto enfatizar la divinidad de Cristo contra los arrianos, tanto enfatizarlo, que entonces empieza la gente a preguntarse: pero Jesús fue verdaderamente humano. Jesús fue verdaderamente humano. Y eso todavía en el mundo cristiano de 2021, todavía hay gente que, aunque no sea tan así de decirlo, pero lo piensa. Hay gente que dice: ay, Dios mío, qué barbaridad, ¿cómo puede ser decir Cristo tuvo que ir al baño todos los días o si no le iba a dar un problema intestinal? Ay, pero ¿cómo? Si era humano, oiga, y tuvo que comer y tenía que dormir. Y si usted le metía un clavazo, un clavo, iba a decir ¡ah! Luego, todavía hay gente como que se maravillan de que Cristo fuera humano realmente. Pues mire, por allá por el año 400 y algo, también estaba andando la controversia. ¿Será que fue verdaderamente humano? Y empezó esto a seguirse, porque si es Dios, de tanto enfatizar que es Dios, si es Dios, ¿cómo es que Dios puede realmente morir? ¿Cómo es que Dios puede realmente morir? Pero en el cristianismo, si Cristo no murió, seguimos, en vano seguimos. Entonces, ¿cómo puede Dios realmente morir? Y más, ¿cómo puede Dios también ser humano? O se es lo uno o se es lo otro, pero no se pueden ser ambas cosas. Otro emperador convoca otro concilio ecuménico, que de hecho era el cuarto, porque hubo un segundo de Constantinopla en el medio, otro concilio ecuménico en el pueblo que se llamaba, o la ciudad que se llamaba Calcedonia, que está en lo que hoy es Turquía, y lo convocó para el año 451. Y de nuevo los obispos fueron obligados a reunirse. Y se reúnen en Calcedonia y no hacen un nuevo credo, sino que hacen unas decisiones que hasta el día de hoy es lo más normal en el catolicismo occidental, en todas las iglesias y comuniones del catolicismo occidental. Cristo es una persona en dos naturalezas, divina y humana. ¿Okay? Esto es lo que se llama la unión hipostática. Una hipostasis, como veremos un momento, era el ser de alguien. Entonces, es la unión de lo humano y lo divino en una persona. ¿Okay? Y dice una cosa que todavía resulta difícil aceptar para mucha gente.
Era humano como nosotros en todo, menos en el pecado. En todo, menos en el pecado. Eso provocó más controversia, más divisiones, porque hubo iglesias que abandonaron el estar junto a otras iglesias, etc. Luego, hasta el año 450 y algo se estaba todavía definiendo y qué creemos sobre Trinidad. Así que la pregunta, yo voy a saltarme casi 3/4 partes de historia cristiana para preguntar, ¿y qué es lo que hoy se entiende por Trinidad? Pues fíjese, por Trinidad hoy se entiende que hay un solo Dios. ¿Okay? Y ese único Dios es Dios de 3 maneras. Ese Dios es Dios de 3 maneras. Y veremos esta palabra en un momento. Ese Dios es creador, es el origen, es la meta de todo lo que existe, de todo lo creado. A esa manera de ser de Dios le llamamos Padre. Ese mismo Dios, que es un solo Dios, es Dios de una manera que es el sentido de toda la creación. Es el Dios que se acerca a nosotros para que sepamos que es solidario con nosotros. A esa manera de ser de Dios, nosotros llamamos Hijo. Y ese Dios es Dios que nos sostiene, que nos guía, que hace posible que vivamos según lo que Jesús pide. A esa manera de ser de Dios le decimos Espíritu. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Yo soy papá, yo soy esposo, yo soy teólogo, yo soy abuelo y ahora hasta bisabuelo. ¿Cuántas personas hay? Luego, para ser yo soy todo eso. Porque si yo no fuera todo eso, estarían hablando de otra persona, no de mí. Luego, un solo Dios, que es Dios de esas maneras. Y que lo es eternamente así. Dios no se pone una careta para que cuando hablemos con Él digamos, ah, mira, es el hijo o es el... No, 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 no. Dios es Dios así, desde siempre, para siempre. Pero un problema con las traducciones. Nosotros usamos la palabra de Dios para... Hay 3 personas en la Trinidad. El problema es que la palabra persona que se usa con demasiada frecuencia no transmite lo que se usó en los concilios estos, que es la palabra hipóstasis, que dicho en español más exacto que decir persona, es un modo de ser. Un modo de ser. Lo único que no es un modo de ser, que yo mañana puedo dejar de ser teólogo, mientras que Dios no puede dejar de ser creador, no puede dejar de ser origen y meta. Luego, es un modo de ser que cuando se refiere a Dios, estamos hablando de eternamente así. El Dios experimentado, encontrado en la vida, en la oración, en la liturgia, es un Dios eternamente solidario consigo mismo. Ahí no hay una hipostasis que sea más alta que la otra, más originaria que las otras. No, 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 no. Es tan solidario que es uno. Pero también es solidario con nosotros y con toda la creación. Y a mí me parece que es muy importante que nos acordemos que en Trinidad no estamos hablando de tratar de definir a Dios. Estamos tratando de expresar nuestra experiencia comunitaria de Dios. ¿Okay? Como creador, origen, meta, como el que se extiende hacia nosotros
para que descubramos nuestro valor, nuestro sentido, para solidarizarse con nosotros, el que nos da la fuerza y nos guía, etcétera, etcétera. Ese es Dios. Los letreros que ponemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son letreros humanos. Y como dije al principio, no podemos llegar a la idolatría barata de creer que las palabras humanas definen a Dios. Y hasta ahí, y ahora tenemos como 15 minutos. Déjenme decirle, esto es lo más difícil en teología cristiana, ¿eh? Así que esto no fue fácil tratar de decir, ¿cómo yo digo esto? Entonces, preguntas. Ustedes me dirán, y si alguien pone algo en chat, por favor, ustedes me leen qué es lo que... Ok. Si los seres humanos están creados en imagen de Dios, ¿cuál es la consecuencia de un Dios que es en tres personas, en una Trinidad? Nosotros somos, claro que cuando se dijo de que estamos creados en imagen de Dios, estamos hablando en el libro del Génesis, luego todo lo que hoy decimos los cristianos sobre la Trinidad, estamos hablando a 3000 años después del libro del Génesis. Luego tampoco es que no podemos pensar que ellos estuvieran pensando en eso hace 3000 años. Pero sí estaban diciendo que lo que es ser humano no es lo que nosotros inventemos, es reflejar el ser de Dios. Y el ser de Dios de Israel en el Génesis, que fue escrito después de la liberación de la esclavitud, etc., el Dios de quien están hablando es el Dios liberador, el Dios que los libera. Israel no se puede concebir a sí mismo sino como el pueblo elegido por Dios, a quien Dios liberó de la esclavitud. Un pueblo que no se lo merecía, pero que Dios lo escogió y lo liberó por lealtad, porque se lo había prometido a Abraham, etc. Okay. Entonces, no es un Dios cualquiera. Luego, ser imagen de Dios, eso es lo que es ser humano. Lo cual quiere decir, ¿dónde está mi compromiso con la liberación de los esclavos? ¿Dónde está mi compromiso con la justicia, la igualdad, etcétera? Eso ya era posible en tiempos de Israel. Y si usted se lee los profetas, ahí va a encontrar cómo uno detrás del otro diciendo, ¿y dónde está el compromiso por la justicia, etcétera? Léase a Amós, léase a Oseas, etcétera. Es el grito por la justicia está muy presente. Hoy, si usamos eso para hablar de cristianos o de todo ser humano hoy en día, en que ya entendemos más lo que significa Trinidad, etcétera, somos reflejos de Dios, ¿sí? Somos reflejos de un Dios que nos ha creado para ser constructores de mundo nuevo, para ser constructores de un mundo donde quepamos todos, para etcétera, etcétera, etcétera. Luego están las maneras de ser de Dios, si usted se fija, aunque no se les reconociera como tales, están en toda la revelación. ¿Quién más? Es imposible que nadie tenga preguntas porque no hay profesor que lo explique todo perfectamente. Orlando. Dime. Sí, bueno, buenas tardes. Primero, bueno, una pregunta, me surge ahorita que menciona acerca de la revelación. ¿Se puede decir entonces que Dios siempre ha sido trino, sin embargo, o sea, el Dios de nuestros padres, Abraham, el Dios cristiano, siempre ha sido trino, sin embargo, la interpretación ha sido lo que se ha modificado? ¿O Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será trino, o la Trinidad es un cuento? ¿Okay? Luego, la única manera de que Dios, de que esto de la Trinidad
pueda ser verdadero es que Dios siempre, eternamente. Lo que pasa es que lo que nosotros decimos que es revelación, lo que nosotros vamos entendiendo y llegamos a decir que es doctrina, etcétera, etcétera, es lo que nosotros podemos. Mi papá y mi mamá eran mi papá y mi mamá cuando me concibieron y cuando yo fui creciendo, etcétera. Pero ahora que tengo yo más edad que ellos, ya que ya murieron, ahora que tengo yo más edad que ellos, yo puedo decir, mira, cara, como yo no me había dado cuenta que mi papá tal cosa y tal otra. Entonces, uno va creciendo, pero el papá ya estaba por delante, ¿no? Y eso es en términos humanos. Ahora imagínate Dios. Luego vamos dándonos cuenta. Eso no significa que Dios esté inventando papelitos sociales para que nosotros estemos entretenidos. Que dicho sea de paso, es el origen de la palabra persona en griego. Fue en el teatro. Eran los personajes que se veían en un escenario. Pero la Trinidad no son caretas, personajes que se ponían a actuar. Es como Dios es, son los modos de ser de Dios desde toda la eternidad. Que nosotros nos demos cuenta o no, esa es otra historia. Así es. Gracias. Profesor Orlando, tengo una pregunta. La noción que conocemos moderna de la Santísima Trinidad, más o menos en qué año empezó, porque lo que entendí hubieron muchos cambios, una evolución. Sí, hoy en día yo creo que básicamente se puede decir que a partir de Calcedonia ya hay muy pocos problemas trinitarios hasta que no llegamos entre cristianos. Luego, cuando surge el Islam, se burlan de decir cómo va a ser, como si fuera el arrianismo otra vez, cómo puede ser un gran profeta, cómo puede ser Dios, eso es una barbaridad, etc. Pero esos no son cristianos diciéndolo, son los musulmanes diciéndolo. Pero curiosamente, entre cristianos, cuando empieza otra vez esto, es después de las reformas, en que algunos grupos, no grandes, pero algunos grupos en Europa Central, como que no se dan cuenta, o quizás se dieron cuenta, y empezaron como que a repetir un poco el arrianismo. Y sin usar ese nombre, pero y un poco más sofisticado, pero 2 y 2 son 4. Pero eso nunca llegó a ser de gran impacto en las grandes iglesias que surgieron de las varias reformas. No hubo una reforma, sino varias. Incluso el catolicismo romano de hoy en día surgió de la reforma católica. Es muy conveniente decir la reforma y la contrarreforma. Todo el mundo estaba en contra del otro. Luego, todo el mundo que estaba reformando tenía a todo el mundo en su contra. Entonces, hubo muchas reformas y mucho pleito entre los reformadores. Luego, yo creo que a partir de finales del siglo V, ya los años 400 y algo, ya más o menos se asienta qué es lo que creemos. Y los credos ayudaron muchísimo. O el credo niceo-constantinopolitano, que es como se le dice hoy en día, que es el que usamos en la iglesia los domingos. Ese credo se convirtió como en algo que todo el mundo se acordaba de memoria, ¿no? Y cuando la gente ya dejó de hablar el latín, todo el mundo, cuando iba a clases de formación religiosa, clases de catecismo, tenía que aprender el credo de Niceo Constantinopolitano. Nombre grandote. Gracias. ¿Quién más?
Creo que fue bastante para absorber. Yo creo que va a ser un tema, la Santísima Trinidad siempre que lo hace pensar a uno y tal vez basta evolucionar aún más, quién sabe, pero solamente se va a aclarar cosas. No sé. Se van a aclarar cosas y sobre todo nos vayamos dando cuenta que el origen es el origen en la vida y en la oración de los cristianos. Luego, mientras las comunidades y las personas vayan profundizando en sus compromisos de vida y en su oración comunitaria y privada, la gente pues va diciendo, no porque esté inventando una nueva doctrina, sino porque empieza a profundizar en las que están ahí. Muy interesante, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues lo dejamos ahí hasta el miércoles que viene. Gracias por participar. Y los que estamos en San Diego tenemos en cuestión de a las 7, creo que es, el inicio de las celebraciones de Pride, de orgullo, de los que la catedral siempre ha sido un gran centro. Así que este año todo va a ser online, todo va a ser virtual, por razones evidentes, pero comienzan en media hora. Así que nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias por participar.